Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, en el triángulo oblicuo ángulo ABC, donde el ángulo B es mayor a 90 grados, nuestro ángulo obtuso del oblicuo ángulo, los puntos I, incentro, el punto I, ya sabemos que es el que está, bueno, el que es el punto central de una circunferencia inscrita, ¿no ve? Dentro del triángulo. O también va a ser la intersección de las bisectrices. Y O, que es el circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita en este triángulo, es decir, afuera. Esta va a ser O. Y nos dice calcular el ángulo AIC más AOC si ABC es 120 grados. Aquí primera cosa que hay que anotar es que el circuncentro puede estar afuera o dentro del triángulo, ¿no ve? Dependiendo de cuál sea la disposición del triángulo. En este caso, si trazamos las mediatrices, van a ser acá, acá y acá, ¿no ve? Noten que esta mediatriz ya no va a ir hacia adentro, porque si no, nunca se intersectaría, más bien va hacia afuera. Entonces, los puntos notables que hemos visto en un triángulo pueden estar afuera, ¿ya? No todos, pero algunos sí. Y en este caso, el circuncentro, pues, está afuera, ¿ya? Nos pide calcular el ángulo AIC más AOC. ¿Cuál es el ángulo AIC? Hemos dicho 3 puntos, A y C. Los unimos, ¿no ve? Vamos a tener A y C, y este sería el ángulo que buscamos, y el ángulo AOC, AOC. Entonces, estos de acá, este de acá y este de acá serían los ángulos que estamos buscando. ¿Ven? Si ABC es 120 grados. Notación, ya hemos dicho que el del medio es el que nos importa, entonces este de acá va a ser 120, 120 grados. ¿Ven? Ya. Para ir a esto vamos a algunas propiedades. Hemos dicho que, lo vamos a hacer directamente aquí, que el incentro es la intersección de bisectrices, ¿no ve? Entonces vamos a trazar esas bisectrices. Esta sería una bisectriz y esta también sería una bisectriz, ¿no ve? Porque es la intersección del incentro. Pondremos acá sus nombres. Vamos a ponerlo con rojo. Aquí vamos a llamar alfa y aquí también vamos a llamar alfa. Aquí vamos a llamar gamma y aquí vamos a llamar gamma. Ya. Lo que estamos buscando con esto, por si acaso, es de alguna forma u otra relacionar B con A y C, con el ángulo I, en este caso, ¿no ven? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos trabajando para el triángulo más grande, ¿ya? Para este triángulo de acá, para el grande. Tenemos un triángulo y la suma dentro del triángulo tiene que dar 180, ¿no? Entonces vamos a tener que 120 más 2 veces alfa por este ángulo, 2 veces alfa más 2 veces gamma por el ángulo de acá, 2 veces gamma, va a dar 180 grados, ¿verdad? Tenemos una ecuación, tenemos alfa y gamma, que hasta ahora no sabemos cómo relacionar, pero vean que acá, en el triángulo chiquitito de aquí, lo voy a poner con verde, este triángulo de acá, también tenemos alfa y gamma, y tenemos aún mucho que es más importante, aún algo que es mucho más importante, que es el ángulo I, ¿no ve? Entonces, para ese ángulo vamos a tener lo mismo, ¿no ve? La suma de sus lados, perdón, de sus ángulos va a tener que ser igual a 180. Entonces, alfa más A y C, que es el ángulo que estamos buscando, ¿no ve? A y C más gamma va a ser igual a 180 grados, ¿verdad? Y noten que de acá ya podemos despejar, ¿no ve? Alfa más gamma y reemplazar en el otro para que nos quede una ecuación solo en términos de perdón, de B, que en este caso ya estaría reemplazado, y A y C, ¿no ve? Entonces aquí despejaremos. Vamos a decir, en 1. ¿Qué tenemos en 1? Vamos a tener alfa más beta, todo eso factorizado al 2, va a ser igual 180 menos 120, 60. Si pasamos a dividir el 2, vamos a tener alfa más beta, 60 entre 2 va a ser 30. Y eso reemplazamos en 2. Porque fíjense que acá, en 2. ¿Ve? Fíjense que acá ya tenemos alfa más beta. Bueno, esto sería gamma, ¿no? Ya la vamos a poner aquí gamma. Y este gamma. Ya. Aquí vamos a poner por si acaso alfa más gamma va a ser igual a 30. Eso lo reemplazamos en 2, no me disculpen, un error. Aquí vamos a tener 30 más A y
C va a ser igual a 180. ¿No ven? Si pasamos a restar el 30, A y C va a ser igual a 150. ¿No ven? Eso es para el incentro. Y ahora para el circuncentro, habíamos dicho que lo vamos a poner en verde. Cuando trazamos un ángulo desde los dos puntos y vamos hasta B, tenemos que si trazamos el mismo ángulo hasta O, va a ser el doble, ¿no? En este caso vamos a tomar este ángulo de acá, que lo vamos a llamar AOC, AOC, pero exterior. ¿Ya? Lo vamos a llamar AOC exterior. Ese ángulo va a ser el doble de este ángulo, ¿no ve? Entonces acá vamos a tener que AOC, el exterior, va a ser igual a 2 veces 120. ¿No ve? Y 2 veces 120 va a ser 240. Pero ese no es el ángulo que estamos buscando. El ángulo que estamos buscando es el de aquí adentro. Eso va a ser igual a OC, el interior, el que estamos buscando, va a ser igual a 200, perdón, no 240, sería 360, que es una vuelta menos el ángulo exterior. ¿No ve? 360 menos 240. Y 360 menos 240 va a ser igual a 160 menos 240 va a ser igual a 120 grados. 120 grados. Ahora noten que ya tenemos AIC y tenemos AOC. Entonces ahora simplemente nos queda sumar, ¿no? AIC más AOC va a ser igual a 150 más 120, 270 grados. Y esa es la respuesta que estábamos buscando, ¿no? Ya. Aquí algo bien importante que noten es que trabajen, ¿no? Con las propiedades de los triángulos. Y siempre también tengan en cuenta las propiedades de la circunferencia. Pues vemos el siguiente ejercicio. Ya. Nos dice hallar X en la figura, donde P y T son puntos de tangencia. Tenemos esta figura, este por si acaso es el radio, y justo aquí está el centro, ¿no ve? Vean que justo acá, no se ve muy bien, pero, por eso no estamos con lápiz. Pero justo acá tenemos el centro de la circunferencia, ¿no ve por qué? Esto nos indica. Cuando tenemos una flechita punteada con una línea, nos indica que ese es el radio, ¿ya? Ahora, tenemos una circunferencia acá y una circunferencia acá. Nos dice que hallemos X en la figura, ¿no ven? Vamos a recordar un teorema que es bien importante antes de hacer este ejercicio y que es muy necesario para resolver este ejercicio. ¿Ya? Acá tenemos un círculo. Cuando tenemos un círculo y este tiene una tangente, tiene digamos esta tangente de acá y tiene una secante que corta el círculo, ahí vamos a tener los siguientes puntos. Simplemente vamos a nombrar algunos puntitos. El punto P, el punto A, que va a ser el de la tangente, el punto B y el punto C, ¿ya? A es de la tangente y B y C son de las secantes. Por el teorema de la tangente, aquí voy a anotar el teorema de tangente, disculpen si mi letra está un poquito mala, no sé qué está pasando, está reconociendo un poquito mal. Ya, el teorema de la tangente nos dice que esta longitud de acá, PA elevado al cuadrado, va a ser igual a la multiplicación de PB, esta longitud de acá, por PC, esta longitud de acá. Entonces, esta longitud de acá, PA al cuadrado, va a ser igual a PB por PC. Ojo, noten que es toda la suma, ¿ya? No es simplemente esto, es PC. Este es un teorema que igual se puede demostrar. Eso ya lo pueden ver ustedes, ¿no? Y aquí veremos. Veremos si hay algo parecido en estas circunferencias. Tenemos, primero que nada, esta tangente y esta secante. ¿Ven? A esta circunferencia gigante vamos a ponerle un puntito azul. Ya, ahí está. A esta circunferencia gigante tenemos una tangente acá, porque nos decía que el punto P y T son de tangencia. Tenemos una tangente acá y una secante acá. ¿Lo ve? Entonces, justo entre, les voy a poner esta línea y esta línea, que es la secante y la tangente, podemos aplicar, ¿no ve? El teorema de la tangente. Entonces, aquí lo voy a dejar rayito por si acaso. Esto lo voy a dejar en azul y esto lo voy a dejar en azul. ¿Ya?
Entonces aplicamos el teorema de la tangente. Nos dice que la tangente al cuadrado, la línea que separa, ¿no? Este va a ser el punto P, digamos. PT, que va a ser 6 al cuadrado, va a ser igual a la primera secante que lo corta, pero al círculo por si acaso. Esto nada que ver, ¿no ve? Es al círculo. Sí, es al círculo. Va a ser 3, que sería P, aquí le vamos a poner M. PM, que sería 3, por P, aquí le vamos a poner N. PN, ¿no ve? Que sería 3 más 2 veces el radio, ¿no ve? 3 más 2 veces el radio, ¿no ve? No sé si esta parte es entendido, pero lo que estamos aplicando es el teorema de la tangente, donde nos dice la distancia de la tangente al punto al cuadrado va a ser igual a la suma, al producto de esta distancia con toda la distancia de acá. La tangente, la distancia tangente elevado al cuadrado, 6 al cuadrado, va a ser igual al producto de 3, que es esta distancia, por toda la distancia de acá. Y como acá tenemos el radio, acá va a ser radio y acá va a ser radio, ¿no? Entonces va a ser 3 por 3 más 2 veces r, porque hay que tomar toda la longitud. ¿No ve? Ahora, vamos con el otro triángulo. Intentaremos hacer lo mismo. Tenemos este triángulo, tenemos un punto de tangencia que es acá, tenemos tangente que es x, y tenemos una secante, ¿no ve? Que es prácticamente esta de acá también. Esta es la secante, pero esta vez se encuentran en el punto N, ¿no ve? Ahí el punto P y P. Ahí se lo vamos a poner punto P rayita, P rayita. No, P rayita no puede ser, P rayita 1. Yep. Entonces P1 rayita, ¿no ve? Esta va a ser la tangente y esta va a ser la secante. Y aplicamos exactamente lo mismo. Vamos a decir que la distancia de la tangente al punto P, P1, N, que va a ser X al cuadrado, no es al cuadrado, va a ser igual a esta distancia de acá, que va a ser el radio, por toda la distancia de acá, ¿no? Que une al círculo, que va a ser 2r más 3. 3. Entonces, vean que ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no ven? Vamos a empezar a trabajar en la ecuación de acá, en la de acá, en la 1. ¿Ya? ¿Qué tenemos en esta ecuación? 36. 36 entre 3 va a ser 12. 12 va a ser igual a 3 más 2, son 2, más 2r. ¿No ven? Si despejamos r, va a ser igual 12 menos 3, 9. 9 entre 2 va a ser 9 medios. Ahora, si reemplazamos eso en la segunda ecuación, lo vamos a hacer con verde, vamos a tener que x al cuadrado va a ser igual a r, que es 9 medios, 9 medios, por 2r, que va a ser 2, por r, que es 9 medios, más 3. Este 2 con este 2 se va, 9 más 3, 9, 12. Este 12 con este 6 se va, y después, ¿qué nos queda? Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Aquí se va, queda 9 más 3, 12. 12 se simplifica y nos va a quedar 6. Y acá nos va a quedar 1, 6 por 9, 54. X cuadrado va a ser igual a 54. Si sacamos la raíz, vamos a tener dos valores, pero el negativo no nos importa, porque esta distancia no puede ser negativa, ¿no? X va a ser igual a, sacando raíz de eso, vamos a tener 3 raíz de 6. Porque va a ser 9 por 6, ¿no ves? Raíz de 9 va a ser 3 y raíz de 6 se queda como raíz de 6. Entonces va a quedar 3 raíz de 6. Y esa es la respuesta. Ya. Ahora pasaremos al siguiente ejercicio. Acá nos dice en la figura calcular x. ¿Cómo hacemos en este caso? Ya, ahora sí, tenemos las siguientes propiedades. Bueno, definiciones más que todo. Un ángulo central, ya hemos visto, ¿no? Que es un ángulo que parte desde el centro y va hasta dos puntos cualquiera. Este ángulo va a ser el mismo que el arco. ¿Ven? Ahora, un ángulo inscrito es prácticamente lo mismo. Tomamos dos puntos cualquiera, pero trazamos hasta un extremo de la circunferencia. ¿Ya? No hasta el centro, como el ángulo central. Trazamos hasta el extremo de la circunferencia, ese va a ser un ángulo inscrito. El ángulo, que sería alfa, va a ser
2 veces, ¿no ve acá? El arco va a ser 2 veces el ángulo que está acá, ¿ya? Muy importante. Y un ángulo semi-inscrito. Este ángulo se da cuando tenemos una circunferencia, tenemos una tangente, a esta tangente se intersecta en un punto con la circunferencia, trazamos una cuerda hasta donde sea, ¿ya? Y el ángulo que se forma entre esa cuerda y la tangente va a ser 2 veces ese ángulo, ¿no? El arco va a ser 2 veces ese ángulo que se forma entre la tangente y la cuerda, ¿ya? Son propiedades muy importantes, en especial esta del ángulo semiinscrito. Parece que un poquito rarita, ¿no? Pero igual es importante, ¿ya? Y la vamos a usar. Veremos aquí, nos dice calcular x, que sería el arco de acá. Este arco le vamos a poner acá. Si nos dan el arco de 80 y el arco de 100 grados. Sería el de acá, ¿no? Ya. Primero, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá vemos que viene justo hasta un extremo, ¿no ve? Entonces podemos aplicar la definición de ángulo inscrito. Cuando tenemos aquí un ángulo, este ángulo de acá, este va a ser el doble, ¿no ve? En este caso este es 80, lo de aquí adentro va a ser 40 grados. Este es por la propiedad del ángulo inscrito, ¿no ve? Simplemente estamos llevando este 80 a aquí, este 40. Como estas noten que son dos líneas que son continuas, se va a poder aplicar el vértice, ¿no ve? El teorema del vértice opuesto, donde dice que este ángulo va a ser igual a el ángulo de acá, ¿no ve? 40 va a ser igual a 40. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Acá ya no podemos hacer prácticamente nada, ¿no ve? Porque noten que de aquí basta esta circunferencia, no basta esta, lo que nos serviría es esta. Entonces haremos eso, que es lo que nos sirve. Trazar desde esta circunferencia hasta este punto, para que podamos trabajar de una manera más sencilla, ¿no? Lo trazamos hasta aquí, en vez de trazarlo hasta allá. ¿Y qué vamos a tener? Primero que nada, acá adentro vamos a tener la mitad de este ángulo, ¿no? Que va a ser 100. Aquí va a ser, bueno, un ratito, acá va a ser 50. ¿No ven? ¿Por qué? Porque va a ser la mitad de este arco. Estamos yendo hasta otro punto de la circunferencia, no estamos yendo hasta el medio para que sea el mismo, ¿no ven? Entonces aquí vamos a tener 50. Y acá vamos a tener prácticamente lo mismo. Tenemos dos puntos cualquiera, acá uno y acá otro, y trazamos hasta otro punto de la circunferencia, que sería acá. Entonces acá vamos a tener x medios, ¿no ven? ¿Por qué x medios? Porque sí, no, mentira. Pero vamos a tener x medios, ¿por qué? Porque va a ser la mitad de este arco, ¿no ve? El ángulo que se forma adentro, cuando va a otro punto, va a ser 2 veces el arco, ¿no? Entonces, si aquí es x, aquí va a ser x medios. Si aquí fuera x, acá afuera sería 2x. Y ahora, noten que acá ya tenemos un triángulo. Este triángulo. Habíamos dicho que siempre intentar llevar a triángulos, ¿no ve? Este triángulo de acá, donde la única medida que no conocemos es esta. Pero vean que tenemos el ángulo exterior de este ángulo. De este angulito de acá, tenemos su ángulo exterior. ¿No ve? Que va a ser 50 grados. ¿Cuál es el ángulo exterior? Ya lo hemos repetido, ¿no ve? La continuación de un lado con la intersección del otro. ¿No ve? Entonces, aquí, 40 más 40 más este ángulo que es x medios va a ser igual a 50 grados, ¿no ve? Eso es por el ángulo externo. Ahora, 40 pasa al otro lado a restar, vamos a tener que x medios va a ser igual a 50 menos 40, 10. Y de acá vamos a tener que x es igual a 2 por 10, que va a ser 20. ¿Ve? Y eso era prácticamente en este problema. Ya, noten que siempre trabajamos con triángulos, ¿no ve? Y háganse también líneas imaginarias si les sirve. En este caso nos ha servido demasiado. ¿Por qué? Porque no podemos aplicar nada en este triángulo si no trazábamos la línea azul. ¿No ve? Ya. Entonces x va a ser igual a 20. Pasaremos al siguiente. Nos dice, en la figura ABCD es un rectángulo. BC es diámetro y P es punto de tangencia. Hallar x. ABCD es un rectángulo. Bueno, aquí no está bien escrito, pero es un rectángulo. ¿Eso qué quiere decir? Que sus lados, por si acaso, no son los mismos. Este puede medir A, y este B, B. ¿No? No significa que esto sea A, por más de que parezca un cuadrado, es un rectángulo. Si fuera un cuadrado ya sería mucho más fácil, ¿no? Nos dice, BC es diámetro. Entonces, BC es diámetro, ¿ya? Y P es punto de tangencia. Entonces, P es el punto de
tangencia. Lo vamos a remarcar aquí como punto de tangencia. Hallar X. ¿Cómo procedemos en este ejercicio? Primero notaremos que acá tenemos 90 grados. ¿Ve? Y acá también me olvidó copiar, pero acá tenemos 90 grados. ¿Ya? Por si acaso se me olvidó copiar. Este es un dato que faltaba. Entonces acá tenemos 90, acá tenemos 90. Y lo único que nos quedaría es prácticamente hallar este ángulo, ¿no? Pero ¿cómo hallamos este ángulo? Recuerdan que hemos dicho que aquí atrás está. Por esta propiedad del ángulo semiescrito, cuando tenemos una tangente y una cuerda cualquiera, el arco va a ser 2 veces el ángulo que se forma acá. ¿Ve? Entonces aplicaremos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una cuerda, aquí tenemos una tangente y el ángulo que se va a formar acá, en este caso, justo... Ya, primero, antes que eso, aplicaremos esto. Aquí tenemos X. Sí, pero sí vamos a aplicar esa propiedad, pero no todavía. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Porque queremos hallar de este ángulo, ¿no ve? No de este ángulo, que no nos interesa, sino este ángulo de acá. Entonces trasladaremos este ángulo hasta donde podamos. Tenemos X. Y este X, hemos dicho que este es diámetro, es como si la circunferencia continuara acá, ¿no ve? Va a continuar y va a continuar. ¿No ve? Ya. Ahora, ¿qué nos decía? Cuando tomábamos desde cualquier punto, en este caso desde P y C, que pertenecen a la circunferencia, ¿no ve? Hasta otro punto que está en la circunferencia, X, el arco de acá, todo este arco lo vamos a poner con azul, todo este arco de acá va a ser 2X, ¿no ve? Desde acá hasta acá. Desde acá hasta acá. ¿No ve? Habíamos dicho que cuando tomamos dos puntos cualquiera y vamos a otro punto en la circunferencia que no es el centro, el ángulo de acá va a ser, bueno, el arco va a ser 2 veces el ángulo de acá, ¿no ve? El ángulo que forma la intersección de esos segmentos. Ya, entonces acá vamos a tener 2X. Ahora sí, aquí tenemos 2X y aplicamos esta propiedad. Acá decíamos que teníamos un punto de tangencia, ¿no ve? Acá lo que tenemos va a ser este ángulo, que se formaría justo acá, ¿no ve? Desde acá hasta acá. Este ángulo de acá sería prácticamente X, ¿no ve? Pero no nos sirve mucho, ¿por qué? Porque no estamos haciendo nada llegando para llegar a este lado, ¿no ve? Entonces eso simplemente lo vamos a anular, ese último paso. Nos vamos a quedar con que estos 2X. Y ahora, vamos a otra propiedad importante también, que está entre las hojitas que les pasé. Tenemos un círculo, y cuando ese círculo se intersectan dos tangentes, aquí vamos a dibujar. Pónganse, acá tenemos una tangente, y acá tenemos otra tangente, aquí lo vamos a alargar un poquito más. Cuando se intersectan dos tangentes, y tenemos un semicírculo, en este caso este va a ser alfa, ¿ya? Aquí a este arco lo vamos a llamar alfa, y a este ángulo de acá que se forma lo vamos a llamar beta, por si acaso alfa viene desde la intersección, ¿no ve? Hasta la otra intersección, ¿ve? Alfa y beta. Nos dice que alfa más beta tiene que ser igual a 180 grados, ¿ya? Entonces la suma de alfa más beta tiene que ser 180 grados. Y acá noten que tenemos exactamente lo mismo, dos puntos tangentes, porque este es tangente y este es tangente, van y se intersectan acá. Este va a ser el ángulo beta, ¿no ve? Entonces beta más 2x va a tener que ser igual a 180. 180, disculpen los números, pero no sé qué está pasando. Entonces beta va a ser igual a 180 menos 2x. ¿Lo ve? Este ángulo beta. Y acá, como tenemos un ángulo llano o un ángulo recto, este de acá, ¿lo ve? Va a ser 180. 180 menos beta nos va a dar este ángulo. Le vamos a poner gamma. ¿Ya? Gamma va a ser igual a 180 menos beta. Y beta, que es 180. Uy, no me gusta. 180 menos beta, que es beta 180 menos 2 veces x.
¿lo ven? 180 se va con este 180 porque entra con signo negativo, menos por menos más, y gamma va a ser igual a 2 veces x. Entonces ya tenemos este ángulo. Vean que ya hemos trasladado hasta donde nos interesaba, que era aquí adentro, ¿no? Ahora, por las propiedades de un cuadrilátero cualquiera, la suma de sus lados, en este caso x más 15, 90, 90, y gamma tiene que ser igual a 360 grados, entonces anotamos 2x más este ángulo de acá, que es x más 15, más 15, es más este ángulo 90 y 90, sería 2 veces 90, ¿no ve? Va a ser igual a 360. Aquí vamos a tener 3x más 15, ese 15 lo vamos a llevar después porque solo nos va a perjudicar. 2 por 90 va a ser 180, 360 menos 180 va a ser 180. ¿No ven? ¿Qué pasó? Ese 0 le ha salido. Ya, 180. 180 menos 15 va a ser 165. No estoy mal. Y 165 entre 3, despejando, va a ser 55, de donde x vale 55. Yep. Ahora, continuaremos con el siguiente. En la figura ABC, M, la medida de B a E es igual a 70 grados y A es punto de tangencia. Calcule X. Ya, para este caso nos vamos a anotar, ¿no? Que AB es igual a BC. AB, entonces aquí, AB, nos vamos a anotar. A va a ser igual a BC, ¿no? Son la misma distancia. La medida de BAE es 70 grados. ¿Dónde está BAE? BAE. Entonces, este ángulo de acá es 70 grados. A ver, 70 grados. Y A es punto de tangencia. ¿Dónde está A? Este de acá es punto de tangencia. Calcular X. Nos pide calcular X. Primero nos acordaremos de una propiedad que habíamos visto antes, que ahora sí lo vamos a usar, que es el ángulo semi-inscrito, ¿no? Cuando tenemos una tangente y una cuerda cualquiera, el ángulo que forman, ese que va a ser alfa, va a estar acá, no en el arco, pero multiplicado por 2, ¿ya? Entonces eso veremos. Tenemos acá una cuerda cualquiera, acá tenemos una tangente, ¿no ve? Entonces el ángulo que se forma entre la tangente y la cuerda, que van por si acaso al mismo punto, va a ser 70. Y ese arco que lo conforman, aquí lo vamos a poner, este arco de acá, desde B hasta A, va a ser 140, va a ser el doble, ¿no ve? Aquí lo vamos a poner con línea para que salga medio recto. ¿Ya? Y acá también. Eso va a ser 140 grados, ¿no? Ahora, como esto es 140 grados, noten que acá, ¿qué hemos hecho? Hemos agarrado dos puntos y se están intersectando en este punto de acá. ¿Lo ven? En este punto. Entonces hemos dicho que cuando tenemos dos puntos y van hasta el extremo de una circunferencia, el arco de acá, que se forma de 140 grados, se va a reproducir aquí, pero la mitad, ¿no ve? Entonces aquí va a ser 70 grados, ¿no ve? Eso es por la propiedad, por si acaso, del ángulo inscrito. Cuando tenemos dos puntos cualquiera, trazamos hasta un mismo vértice, el ángulo se va a reproducir, pero dos veces acá. Noten. Tenemos dos puntos cualquiera, aquí están, perdón, sí, los dos puntos cualquiera. Y esperen, aquí están los dos puntos cualquiera, B y A. Trazamos, ¿no ves? Desde B y A hasta C, dos rectas que se intersectan. Y el arco, que es 140, se va a representar aquí, pero como la mitad, que va a ser 70 grados. ¿Ve? Entonces, este arco viene justo acá, ¿no ve? Pero como mitad. ¿Ya? Entonces acá tenemos 70 grados. Ahora, veremos que aquí tenemos un triángulo isósceles, este de acá. Y hemos dicho siempre jugar con los triángulos isósceles, ¿no? Este triángulo de acá es isósceles. Y como es isósceles, este ángulo de acá tiene que repetirse justo acá. ¿A ver? Espera un ratito. Este de acá tiene que ser 70 grados, ¿no ve? Ahora, tenemos acá 70, acá 70. ¿Cuánto vamos a tener acá? Como es un ángulo llano, va a tener que sumar 180, ¿no ve? Entonces acá, este ángulo lo vamos a llamar alfa.
alfa va a ser igual a 180 menos 70 menos 70, que sería 2 veces 70, 140. Uf, 140. Donde alfa va a ser igual a 40 grados, ¿no? Esto va a ser igual a 40 grados. Y ahora hacemos lo mismo, ¿no ve? Tenemos un ángulo exterior que va a ser 70 grados. El ángulo exterior es la continuación del ángulo llano con la intersección del otro lado. Y acá tenemos los otros dos ángulos internos. Entonces vamos a tener que 3x más el otro ángulo interno, que va a ser 40, va a ser igual al otro ángulo externo, que va a ser igual a 70. Si llevamos a restar 40, vamos a tener que 3x va a ser igual a 30, de donde x va a ser igual a 10, ¿no? Y ese sería el resultado. X es igual a 10. Yep. Noten que acá hemos jugado con la propiedad del arco, ¿no ve? Del arco y la tangente. Entonces vemos al siguiente. Nos dice, en la figura A, bueno, en la figura A es un punto de tangencia, entonces aquí vamos a poner un puntito de tangencia. Un punto de tangencia. Si AFP es equilátero, ¿qué significa que sea equilátero? Que esto va a ser 60 grados, esto de acá va a ser 60 grados, y esto de acá también va a ser 60 grados. Qué feo. Acá va a ser 60 grados. AN es igual a NF, AN es igual a NF, entonces esta longitud de acá, lo vamos a poner con rojo. Esta longitud de acá va a ser igual a esta longitud de acá. Calcular X, este angulito de acá. ¿No ve? ¿Cómo hacemos en este caso? Primero veremos que es un equilátero, ¿no ve? Y cuando una línea parte en dos el equilátero, porque estas son partes iguales, acá vamos a tener 90 grados y 90 grados. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero, ¿no ve? Aquí vamos a tener 60, 60, 60. Es completamente igual todos los lados y todos los ángulos. Cuando lo partimos a la mitad con una línea, obviamente esta se va a formar la bisectriz, ¿no ve? Esta va a ser 30. Cochito. Esta va a ser 30 y la de acá va a ser 30 también, ¿no ve? Siempre que venga del medio va a ser una bisectriz que va a dividir al triángulo equilátero en dos triángulos iguales, 30, 60, 30, 60, ¿no ve? Hasta ahí todo bien. Y acá también vamos a tener un triángulo rectángulo, ¿no ve? Porque eso tiene que ser 360 grados y vemos que es prácticamente la intersección de dos líneas que son completamente perpendiculares, ¿no ve? Ahora, trazaremos una línea de acá hasta acá. Ya. ¿Por qué hemos hecho eso? Noten que acá vamos a tener una línea, ¿no ve? No, mentira. Primero que nada veremos que aquí igual se forma, ¿dónde estamos? Acá también se va a formar 90 grados, ¿ya? Y este es el 90 grados que nos interesa. ¿Por qué? Estamos trazando desde el punto, desde cualquier punto, desde ese punto, y este punto A, aquí lo vamos a poner, qué sé yo, R. R. Desde el punto R y hasta el punto A, estamos trazando, ¿no ve? Una línea, bueno, dos líneas hasta acá, hasta que se intersecten, y acá nos dan 90 grados. Entonces el arco que sobra, todo este arco, va a ser 180 grados, ¿no ve? Todo este arco, desde acá hasta... Eso ya es por propiedades, ¿no ve? Acá. Si aquí es 90, aquí va a ser 180, ¿ve? Si trazamos desde dos puntos hasta un punto, aquí va a ser alfa y aquí va a ser 2 alfa, 90 y 180. Como es 180, este lado también va a ser 180, eso significa que lo estamos partiendo a la mitad, ¿no ve? Como es la mitad, partimos justo a la mitad con esta línea, ahorita no se ve recta, ¿no? Pero debería ser recta porque estaría partiendo a mitad de esta circunferencia. Acá vamos a tener un ángulo de 90 grados, ¿no ve? Vamos a tener un ángulo de 90 grados. Y si tenemos 90 menos 60, aquí vamos a tener 30 grados. A ver, justo el de acá va a ser 30 grados. Ahora,
fíjense que este triángulo, se los voy a poner con celeste, este triángulo y este triángulo son congruentes, ¿no ve? Ya hemos visto que era la congruencia de los triángulos. Congruencia significa que son iguales, ¿no ve? Habíamos dicho que había tres casos, lado, 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 ángulo y lado, ángulo, lado. En este caso, fíjense, aquí tenemos, le vamos a poner un lado que es línea, un ángulo que es 90, un ángulo que es 90 y un lado que es circulito, un lado que es circulito. Entonces este triángulo ANR, aquí vamos a poner ANR, es congruente, que ya no me acuerdo cómo se escribía, pero aquí lo vamos a poner. Espérame, dejé tantito, reviso. Nos dice que el triángulo, lo vamos a poner otra vez. El triángulo ANR, que es el triángulo que está aquí, va a ser congruente. Esto significa congruencia. ¿Ves? Al triángulo RNF. Triángulo F. No, aquí me olvidó el triángulo FNR. ¿No ve? Esto quiere decir que todos los lados y los ángulos van a ser iguales. Este lado es igual, este ángulo es igual, este lado es igual. Y ahora el ángulo que esté enfrente de esta línea, que sería X, tiene que ser igual al ángulo que esté enfrente de esa línea, ¿no ve? Que sería 30. De donde X va a ser igual a 30 grados. Ya eso es por congruencia de triángulos, por si acaso, ¿no ve? Y así es como se halla. ¿Ya? Ahora vamos al siguiente. Nos dice, y este ya es una extrita. Hallar la medida del ángulo X, nos pide este ángulo de acá, este ángulo de acá, si el hexágono y el cuadrado de la figura son polígonos regulares de igual lado. ¿Ya? Entonces, ya. Acá, ¿cómo empezamos a trabajar? Tenemos que es un polígono regular, ¿no ve? De igual lado. Como es un polígono regular de igual lado, vamos a tener que esto de acá va a ser L, 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 esto de acá va a ser L y esto de acá también va a ser L. Y nos dice que el cuadrado también es un polígono regular de igual lado. Entonces su base es L. Como es un cuadrado, esto va a ser L, esto va a ser L y esto va a ser L, ¿no ve? Acá en el cuadrado sabemos que siempre sus lados forman 90 grados, ¿no ve? Nos faltaría hallar el ángulo que forma la interior del polígono. ¿Y cómo hacemos eso? Hay una fórmula, ¿no ve? Que nos dice que el ángulo formado, el ángulo interior, por este caso este alfa, o el alfa de acá, este alfa, va a ser igual a 180 grados menos, no, por n menos 2, n menos 2, todo eso sobre n. Esa es la fórmula que tenemos para hallar los ángulos internos dentro de un polígono regular, ¿no ve? Porque este es un polígono regular. Entonces, alfa va a ser igual a n es 6, 180 por 6 menos 4, 6 menos 2, 4. Entre n que va a ser 6, ¿no? Lo vamos a dividir. Tenemos 180 por 4, 180. Entre 6 va a ser 120. Entonces, cada ángulo interno es igual a 120 grados. ¿Ya? Este ángulo de acá lo vamos a poner con un color verde. Este ángulo de acá es 120 grados, ¿no ve? Con lo que el angulito de aquí sería 120 menos 90, este angulito de acá. Lo vamos a pintar totalmente. Ese ángulo de ahí, que le vamos a llamar beta. Beta va a ser igual a 120 menos 90. ¿No ve? 120 menos 90. 120 menos 90, ¿cuánto es? Es 30. Esto va a ser igual a 30. Beta va a ser igual a 30. Entonces, fíjense que acá ya tenemos este ángulo, tenemos X y acá nos falta eso todavía para poder hallar, ¿no ve? Pero noten lo siguiente, vamos a dibujar este triangulito.
o ahí mismo lo haremos. Este triángulo tiene dos lados iguales, L y L, ¿no ve? Por la condición de que ambos son polígonos regulares de igual lado. Entonces esto va a ser L, este L. Este de acá, lo vamos a subrayar, ese es un triángulo isósceles, ¿no ve? Tiene dos lados iguales y por lo tanto dos ángulos iguales. ¿Cuáles son esos dos ángulos? Los que están como que al frente de los lados, ¿no ve? Entonces este de acá también va a ser X, ¿no ve? Por ser triángulo isósceles, el de acá. Entonces vamos a tener para este triángulo, sumando todos los ángulos internos, como ya conocemos beta más, vamos a tener que X más beta, que es 30, tiene que ser igual, un ratito, tiene que ser igual a 180. Uy, no está muy bien hecho, pero disculpen. Entonces 2X va a ser igual a 180 menos 30, que va a ser 150. 150. Y si X pasamos a dividir, 150 entre 2 va a dar 75. ¿Ya? X será igual a 75 grados. Y eso ha sido todo hasta geometría euclidiana con circunferencia y esas cosas. Para la próxima vamos a ver áreas y hay que apurarnos también para ver un poquito de lo que es analítica, ¿no? Espero se haya entendido. Cualquier duda ya saben, me escriben nomás y eso es todo.